Días, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia relacionada al recurso de reconsideración en el marco del procedimiento disciplinario número 001-2024-JNJ-A, la que estará a cargo del miembro Jaime Pedro de la Puente Parodi. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum reglamentario a fin de que puedan proceder, señor presidente. Gracias. Adelante, señor miembro titular Jaime de la Puente. Gracias, presidente, con su venia y con el permiso de los colegas. Voy a pasar a presentar la ponencia que se ha elaborado en el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución número 051-2025-Pleno-JNJ en el PD número 001-2024-JNJ-A. Los antecedentes son los siguientes. Antes de ello, se trata del recurso de reconciliación interpuesto por la señora Liz Patricia Benavides Vargas contra la resolución ya mencionada. Entonces, decía que los antecedentes son los siguientes. Por resolución número 120-2024-JNJ del 24 de enero del 2024, la Junta Nacional de Justicia resolvió, entre otros, abrir procedimiento disciplinario ordinario a la señora Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación. Posteriormente, por resolución número 21 del 6 de marzo de 2024, se dispuso la desacumulación de los cargos imputados, continuándose el presente procedimiento, entre otros, sobre los hechos 5, 7, 8 y 11 atribuidos a la citada administrada. Mediante resolución número 051-2025-Pleno-JNJ del 22 de enero del 2025, se resolvió, entre otros, tener por concluido el presente procedimiento disciplinario ordinario y, en consecuencia, destituir a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de Fiscal Suprema y, en consecuencia, en el cargo de Fiscal de la Nación, por el extremo del cargo 5, referido a la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata González, al haber incurrido en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 1 y 10 del artículo 47 de la ley número 3483, ley de la carrera fiscal, por los fundamentos que se expusieron en la citada resolución. El extremo del cargo 5, por el cual la administrada Benavides Vargas fue destituida, se refiere al siguiente hecho: haber cesado a Luis Felipe Zapata González como acto de represalia, debido a que dicho funcionario, en su condición de fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ejecutaba las diligencias de investigación de la carpeta fiscal número 35-2020-Lima, seguida contra Vegas Bacaro y otros, por disposición de Revilla Corrales, sumándose como otro motivo de cese de esta última la represalia por tener a su cargo la mencionada investigación fiscal en su condición de fiscal provisional. Es de señalar que tanto la fiscal suprema provisional Revilla Corrales como Zapata González fueron dados de baja de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, mediante resolución de Fiscalía en la Nación número 1553-2022-MP-FN del 25 de julio de 2022, utilizando para ello un informe de baja productividad con información inexacta y no verificada, e inobservando además la jurisprudencia de protección de derechos humanos, caso Casanina versus Perú, en cuanto a la remoción de fiscales provisionales. Mediante escrito el 29 de enero del 2025, la señora Liz Patricia Benavides Vargas interpone recurso de reconsideración contra la citada resolución número 051-2025-Pleno-JNJ, solicitando que se revoque y se le absuelve los cargos que se le imputan. El 15 de mayo del 2025 se llevó a cabo la diligencia informal con la presencia de la recurrente y de su abogado, según video y constancia que obran en autos. Respecto del análisis, lo primero que hay que mencionar es que el recurso de reconsideración tiene como objeto
dar al Pleno de la Junta Nacional de Justicia la posibilidad de revisar los argumentos de la decisión que dio lugar a la expedición de la resolución que impuso la recurrente la sanción de destitución en materia de impugnación, con la finalidad de que se puedan corregir errores de criterio o análisis, de ser el caso, tomando en consideración, si lo hubiere, la existencia de una justificación razonable que se advierta a propósito del recurso interpuesto, en virtud a elementos que no se habrían tenido en cuenta al momento de resolver o determinar la firmeza de sus fundamentos por no encontrarse desvirtuados. Teniendo en cuenta ello, corresponde analizar los argumentos planteados en el presente recurso de reconsideración. 1. Sobre el argumento referido a la autonomía del Ministerio Público y los actos de gestión y administración interna. La recurrente alega que su decisión de dar por concluido el nombramiento provisional del señor Zapata González como fiscal adjunto supremo en la Segunda Fiscalía Suprema transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos fue un acto de gestión y administración interna, sobre la cual la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia para actuar disciplinariamente en virtud de su autonomía como fiscal de la Nación. Es preciso indicar que este extremo del recurso resulta manifiestamente reiterativo, pues la recurrente planteó la misma argumentación en sus descargos durante el procedimiento, encontrándose en la recurrida una extensa fundamentación desestimando la misma. No se advierte que con el presente recurso se haya arguido algún nuevo criterio de análisis que pudiera desvirtuar lo ya decidido por este colegiado. Se debe resaltar que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 16 de abril del 2024, recaída en el expediente 0004-2023-conflicto de competencia, /TC, declaró infundada la demanda competencial interpuesta por la recurrente como fiscal de la Nación, justamente contra las investigaciones que se le abrieron, entre otros, por los hechos materia del presente procedimiento, reafirmando que la Junta Nacional de Justicia es competente constitucionalmente para controlar la vulneración al debido proceso o cualquier otro derecho fundamental que cometen los jueces y fiscales de todos los niveles de instancias en el ejercicio de sus funciones. 2. Sobre el argumento relativo a la motivación de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 153-2022-MP-FN. La recurrente cuestiona la conclusión a la que arriba la recurrida en el sentido que incurrió en falta a su deber de motivación al emitir la resolución de la Fiscalía de la Nación número 153-2022-MP-FN, por la que se dispuso la conclusión de la designación provisional del fiscal Zapata González en la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, pues la misma fue fundamentada con el informe de productividad número 0012-2022-MP-FN-OCPF de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal. Sobre el particular, los argumentos vertidos por la recurrente a modo de agravio resultan nuevamente redundantes. Se encuentra en la recurrida el análisis correspondiente a los mismos alegatos de defensa que planteó durante el trámite del procedimiento y que ahora reproduce en su recurso, lo que puede verificarse de la revisión de la misma en sus fundamentos 51 a 64. En el presente caso, se encuentra debidamente acreditado y justificado en la resolución en materia de impugnación que la recurrente decidió dar por concluido el nombramiento provisional de fiscal Zapata González sin el debido sustento a partir de un informe con data inexacta y no contrastada, vulnerando el estándar internacional para la remoción de fiscales provisionales establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Casanina versus Perú. En efecto, fundó su decisión de dar por concluida la designación provisional de fiscal Zapata González únicamente en la data del informe número 00012-2022-MP-FN-OCPF, en el que se concluía genéricamente que existía un bajo nivel resolutivo de los casos ingresados en las Fiscalías Supremas transitorias, sin precisar ni individualizar su producción, a lo que se agrega que no se dio oportunidad de contradecir la afirmación de baja productividad que justificó su cese. Es importante resaltar además que en la recurrida se hace expresa referencia en sus fundamentos 54 y 62, transcritos en el fundamento 16 de la recurrida,
a la valoración realizada sobre el informe de productividad número 00012-2022-MP-FN-OCPF en el trámite del procedimiento disciplinario 001-2024-JNJ, que culminó con la destitución de la recurrente mediante resolución número 089-2024-Pleno-JNJ y confirmada luego por resolución número 247-2024-Pleno-JNJ, que declaró infundado su recurso de reconsideración, toda vez que con dicho informe se sustentó no solo el cese del fiscal Zapata González, sino también de la fiscal Bersabet Felicitas Revilla Corrales, demostrándose, de acuerdo a los fundamentos 179 a 192 de la citada resolución de destitución, la inconsistencia del referido informe de productividad, contrastando la data consignada con la abundante prueba documental y testimonial que fue actuada. De lo expuesto se concluyó que el cuestionado informe de productividad contiene información inconsistente con la realidad verificada en los reportes del sistema de gestión fiscal, determinándose que este fue elaborado exprofesamente con la finalidad de justificar las remociones de los fiscales de la Segunda Fiscalía Suprema, de la Fiscalía de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que conocían determinadas carpetas fiscales en el caso concreto del señor Zapata González por haber participado en la carpeta fiscal número 35-2020-Lima, seguida contra el señor Vegas Bacaro, todo lo cual también ha sido divinamente justificado en la resolución de destitución emitida en el presente procedimiento, materia de impugnación. 3. Sobre el argumento referido a la valoración del testimonio del señor Jaime Villanueva. Otra expresión de agravio formulada por la recurrente radica en que se haya valorado la declaración testimonial del señor Jaime Javier Villanueva Barreto. Este extremo de su recurso igualmente es reiterativo y sobre el cual se ha dado debida y oportuna respuesta durante el procedimiento. Así, se verifica de la revisión de autos que en su oportunidad la recurrente formuló tacha contra el referido testimonio, la misma que fue desestimada mediante auto número 14 de fecha 20 de febrero del 2024, expresándose las razones por las cuales sería valorado, decisión que no fue impugnada por la recurrente. En todo caso, es preciso resaltar que en la recurrida se señala expresamente respecto a dicho testimonio que se trata de prueba complementaria, por lo que no resulta cierto que la decisión de la Junta Nacional de Justicia se sustente únicamente en ese dicho, como se pretende hacer ver por parte de la recurrente. 4. Sobre la prueba nueva presentada por la recurrente. Ahora bien, con el presente recurso, la recurrente aporta como pruebas nuevas con la finalidad de acreditar la consistencia y veracidad de la data del informe de productividad número 00012-2022-MP-FN-OCPF los siguientes documentos. 1. Informe pericial de análisis digital forense criminalístico número 012-2025 del 24 de enero del 2025. 2. Informe técnico ampliatorio de análisis digital forense de testigos expertos número 002-2025 del 28 de febrero del 2025. 3. Reporte emitido con fecha 19 de marzo de 2025 por el jefe de Oficina de Control de la Productividad Fiscal, señor Carlos Alfredo Guevara Ortiz, sobre la carga de la Fiscalía Suprema especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos durante el periodo del 1 de enero del 2018 al 21 de julio del 2022. Y 4. Reporte el 24 de abril del 2025 sobre la carga de las citadas fiscalías durante el periodo del 1 de enero del 2018 hasta el 3 de agosto del 2022, fecha de corte en la entrega de cargo. De la valoración de los mismos, nos advierte que la nueva prueba aportada incorpore nuevos elementos de juicio que pudieran desvirtuar las conclusiones arribadas en la recurrida. En efecto, en el informe pericial del análisis digital forense criminalístico número 012-2025, se señala que ese objeto es el de determinar un análisis explicativo sobre los resultados mostrados en el reporte de gestión remitido en el informe número
0012-2022-MP-FN-OCPF y establecer si el reporte digital en dicho informe demuestra productividad según sus resultados gráficos y estadísticas. Es decir, lo que hace dicho documento es explicar el contenido del cuestionado informe de productividad a partir de los datos ahí consignados, lo que en modo alguno constituye un elemento nuevo de análisis, advirtiéndose por el contrario que la recurrente incurre en una suerte de argumentación circular por la que pretende acreditar la consistencia del informe de productividad a partir de la explicación de la data que en el propio informe se consigna, lo que evidentemente carece de asidero. Por su lado, el informe técnico ampliatorio de análisis digital forense de testigos de expertos número 002-2025 tiene como objeto determinar si una firma digital válida autentifica de veracidad y autenticidad un documento digital remitido desde los sistemas del Ministerio Público. Al igual que en el anterior prueba aportada con el presente recurso, no se advierte que esta constituye un elemento no solo nuevo, sino además relevante para fundar la pretensión impugnatoria, pues no existe cuestionamiento alguno a la validez de la firma digital del funcionario que suscribió el informe de productividad en cuestión. Finalmente, los reportes emitidos por el jefe de la Oficina de Control de la Productividad Fiscal sobre la carga de las Fiscalías Supremas especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos durante los periodos del 1 de enero del 2018 al 21 de julio del 2022 y del 1 de enero del 2018 hasta el 3 de agosto del 2022, tampoco desvirtúan las conclusiones de la recurrida respecto a la inconsistencia del informe número 00012-2022-MP-FN-OCPF, pues si bien arrojan una data similar a la de dicho informe, no rebaten el análisis realizado en la recurrida sobre la utilización que realizó la recurrente a partir de dicha data para pretender justificar la conclusión del nombramiento provisional de fiscal Zapata González, sin contrastarla con otros elementos de prueba ni permitir que el afectado pueda contradecirla. Así, en la recurrida, recogiendo las pruebas actuadas que obran en el expediente, se acredita que, según los reportes del sistema de gestión fiscal impresos entre el 2 y 4 de agosto del 2022, indicaron que la producción de la fiscalía en la que elaboraba el fiscal Zapata González superaba el 90% de expedientes resueltos durante los años 2019, 2020 y 2021, así como el 57.6% durante el año 2022, cabiendo resaltar que los mismos se encontraban como anexos del informe que emitió la fiscal Solari Escobedo luego que asumiera la segunda Fiscalía Suprema, no encontrándose que haya realizado observaciones sobre retrasos en la entrega del cargo que le hiciera en su oportunidad la fiscal Revilla Corrales. Tampoco lo hizo el fiscal Terán Dianderas, que asumió el cargo tan solo 9 días después. Asimismo, la alta productividad registrada fue corroborada con los informes de 14 fiscales y un asistente de función fiscal integrante de dicho despacho, siendo que los fiscales Chinchay Castillo, Zapata González y Quispe Suárez ratificaron sus informes con sus testimoniales practicadas en esta sede, todo lo cual se encuentra debidamente justificado en los fundamentos 60 a 63 de la recurrida. Por lo demás, la nueva prueba aportada por la recurrente tampoco individualiza la data sobre la producción del fiscal Zapata González, por lo que su remoción como fiscal provisional por motivo de baja productividad no tiene consistencia fáctica, de manera que se mantiene la conclusión acreditada en la recurrida respecto a que la recurrente incurrió en falta de motivación. 5. Sobre los nuevos alegatos vertidos durante la audiencia de informe oral. Con relación a la vigencia del informe número 00012-2022-MP-FN-OCPF, durante el informe oral practicado en el trámite del presente recurso, la defensa técnica de la recurrente alegó que el informe número 0012-2022-MP-FN-OCPF se encontraba vigente, pues no había sido objeto de nulidad, por lo que debía dársele plena validez para justificar la decisión del cese del fiscal provisional Zapata González.
Al respecto, el numeral 1.1 del artículo 1 del texto único ordenado de la Ley 27444 establece que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. En tal sentido, el referido informe número 0012-2022-MP-FN-OCPF no constituye un acto administrativo pasible de ser recurrible con pretensión de nulidad, sino que es un documento que sirvió de insumo para la adopción de una decisión contenida en la resolución número 153-2022-MP-FN, acto administrativo, este último, que sí fue impugnado en su oportunidad por el señor Zapata González, cuyo recurso de reconsideración fue declarado infundado por la propia recurrente mediante resolución número 2047-2022-MP-FN. No escapa al análisis de este extremo que el argumento de la recurrente importa en el fondo la consideración de que el fiscal Zapata González no cuestionó el informe número 00012-2022-MP-FN-OCPF. Sin embargo, tal planteamiento omite que no pudo hacerlo oportunamente, pues no se le puso en conocimiento el mismo, ni se le pidió descargo alguno sobre la opinión ahí contenida referente a un presunto bajo nivel resolutivo, sino hasta que se le notificó la decisión de dar por concluido su nombramiento provisional. Por lo demás, es necesario reiterar que dicho informe no contiene data específica e individualizada relativa a la productividad del fiscal Zapata González en concreto, por lo que carece de sentido que se alegue un presunto consentimiento de la validez del mismo, ya que el acto administrativo que generó la afectación del citado fiscal fue la resolución número 153-2022-MP-FN, con la que a partir de la conclusión global y no contrastada contenida en el cuestionado informe de productividad, se decidió removerle su cargo provisional, decisión que se impugnó cuestionando que se encuentre en un bajo nivel resolutivo, conforme señalaba el referido informe. Con relación a la existencia de casos similares, resolución número 2259-2022-MP-FN y resolución número 324-2023-MP-FN. La defensa técnica también presenta, para mejor resolver, las resoluciones mencionadas, vale decir, resolución número 2259-2022-MP-FN del 21 de octubre del 2022, que dio por concluida la designación de la fiscal provisional Heidi Mayra Silva Fernández, así como la resolución número 324-2023-MP-FN del 3 de febrero del 2023, que dio por concluida la designación de la fiscal provisional Rosa Berenice Romero Ojama, señalando que son casos similares en los que se adoptaron dichas decisiones, con base a los informes de productividad emitidos por el señor Cartolín Príncipe. La revisión de las resoluciones aportadas por la defensa de la recurrente resulta reveladora, pues, a diferencia de la resolución número 153-2022-MP-FN, cuyo único sustento radicó en el informe número 00012-2022-MP-FN-OCPF, en aquella se advierte que las decisiones adoptadas por la señora Benavides Vargas respondieron a diversos oficios e informes emitidos por autoridades fiscales y administrativas, y no solo por la Oficina de Control de la Productividad Fiscal. En efecto, la decisión contenida en la resolución 2259-2022-MP-FN tiene como sustento, además del informe de la Oficina de Productividad emitido por el señor Cartolín Príncipe, a los oficios número 4045, 4744, 7576-2022, MP-FN, PJFS Lima, del señor Luis Alberto Germaná Mata, presidente de la Junta Fiscal Superior del Director Fiscal de Lima Centro, el informe número 01-2022-FS, Primera Fiscalía Superior Provisional de la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores Surquillo San Borja, el oficio número 14-2022 de la señora Aurora Remedios Castillo Fuerman, fiscal superior titular y civil y contencioso administrativo de Lima, designada en la Fiscalía Superior
Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo, San Borja, y el oficio 79-2022 de la señora Mary de la Torre Chávez, jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima. A su vez, la decisión contenida en la resolución número 324-2023-MP-FN tiene como sustento, además del informe de productividad emitido por el señor Cartolín Príncipe, los oficios 1 y 127 del 2023 de la señora Rocío Gala Gálvez, fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima, Centro, designada en el despacho de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas y Coordinadora Nacional de la Fiscalía Especializadas en Delitos de Trata de Personas. El oficio número 895-2023 del gerente de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y el oficio 328-2023 del señor Daniel Alberto Jara Espinosa, fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima, Centro, designado en el despacho de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y jefe de la referida oficina. Como puede apreciarse, a partir de los propios ejemplos que la defensa técnica y la recurrente ha aportado, se evidencia que dichas decisiones obedecieron a distintas fuentes de información y no a un sustento genérico de bajo nivel resolutivo basado en un único informe de productividad. En tal sentido, la documentación incorporada por la defensa y la recurrente no solo no tiene la entidad para desvirtuar la valoración expresada y debidamente justificada en la recurrida, sino que fortalece sus alcances al revelar la diferencia de tratamiento entre la decisión que dio por concluida la designación provisional del fiscal Zapata González respecto de otras decisiones similares que contaron con mayor sustento de diversas fuentes informativas. 6. Sobre el argumento referido a que no infringió un trato humillante al fiscal Zapata González. Ahora bien, de otro lado, la recurrente arguye que no se ha demostrado que haya incurrido en un trato humillante y degradante contra el fiscal Zapata González al decidir la conclusión de su designación provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. En cuanto a este extremo, resulta atendible el argumento de la recurrente relativo a que, a diferencia de lo consignado en la recurrida, ni en la resolución número 153-2022-MP-FN que dispuso la conclusión de la designación provisional del fiscal Zapata González, ni en la resolución 2047-2022-MP-FN por la que se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Estado Fiscal, se le tildó o calificó de funcionario de comprobada incompetencia, lo que se ha verificado en la revisión de las mismas. Asimismo, a diferencia del caso de la fiscal Revilla Corrales, quien una vez removida de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se le destacó al despacho de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos a cargo del fiscal Vegas Bacaro, a quien la citada fiscal anteriormente había investigado por presuntos actos de corrupción, constituyendo un acto humillante y degradante, conforme se puede apreciar de los fundamentos contenidos en la resolución número 089-2024-Pleno-JNJ, confirmada por resolución número 247-2024-Pleno-JNJ, que derivó en la institución de la recurrente en el marco del procedimiento disciplinario número 001-2024-JNJ, citado en la recurrida en sus fundamentos 54 y 62. En el presente caso se verifica que al señor Zapata González, una vez dada por concluida su designación provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se le designó en el cargo de fiscal adjunto superior titular penal de Ucayali, en el despacho de la Tercera Fiscalía Penal del citado Distrito Fiscal, es decir, en su cargo titular de origen. En ese sentido, a partir de la naturaleza del recurso de reconsideración, habiéndose realizado un nuevo examen de los hechos y argumentos que devinieron en la decisión en materia de impugnación, se llega a la convicción de que más allá de haber dispuesto su cese como fiscal provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada
en delitos cometidos por funcionarios públicos, no se encuentra probado que la recurrente haya incurrido en actos de humillación o trato degradante con el fiscal Zapata González, ni, menos aún, en actos que permitan concluir que se configuraron actos de coacción laboral según lo previsto en la tipificación de la falta muy grave contenida en el numeral 10 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal. Sobre la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Teniendo en cuenta lo señalado, son de recibo los argumentos de la recurrente correspondientes a la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad al definirse la graduación de la sanción, de la revisión de los hechos, medios de prueba y argumentos valorados durante el presente procedimiento disciplinario a partir del recurso de reconsideración en materia de pronunciamiento, se ha llegado a la conclusión que de las dos faltas disciplinarias imputadas a la recurrente, solo se encuentra acreditada aquella contenida en el numeral 1 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal, siendo que no está aprobada la comisión de la contenida en el numeral 10 del mismo artículo. Por tanto, si bien se encuentra acreditado que la recurrente incurrió en la vulneración de su deber de motivación al cesar al señor Zapata González del cargo provisional que venía ejerciendo, no realizó con dicho acto un trato humillante o degradante sobre el que significa una mayor intensidad en el reproche disciplinario. En tal sentido, corresponde realizar un nuevo test de proporcionalidad a efecto de determinar si corresponde, teniendo en cuenta los fundamentos del presente recurso, mantener la sanción de destitución impuesta a la recurrente o, de ser el caso, morigerar la misma en virtud de principios de razonabilidad y proporcionalidad. De acuerdo con la citada norma, a efectos de graduar la sanción a imponerse, se debe tener en cuenta que si bien está probado que no realizó un correcto ejercicio del poder de dirección al remover de su cargo al fiscal Zapata González sin la debida motivación, no se evidencia que con dicha decisión haya obtenido un beneficio ilícito o que haya perturbado el desarrollo propio de un caso específico. Con base a las consideraciones expuestas, haciendo el examen de proporcionalidad, resulta idónea una medida disciplinaria de fuerte intensidad que se adecúe a los hechos acreditados. Sin embargo, no se estima que la única sanción aplicable deba ser la destitución, pues si bien se ha comprobado que la recurrente incurrió en la falta muy grave prevista en el numeral 1 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal, con el presente recurso se ha determinado que no está aprobada la comisión de la falta muy grave contenida en el numeral 10 del mismo artículo. En tal sentido, la medida de destitución no resulta necesaria, pudiéndose satisfacer los fines públicos que se protegen con el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia a través de la imposición de una sanción de especial significancia como una suspensión de 120 días, garantizando la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a aplicarse. Todo lo señalado hace variar la decisión adoptada en la resolución impugnada con relación a la intensidad de la medida disciplinaria impuesta. En efecto, al imponerse la sanción de destitución, este colegiado tuvo en consideración que la recurrente no solo incurrió en una acción de remoción de un fiscal provisional sin la debida motivación, sino que además con ello le dio un trato humillante y degradante. No obstante, con el presente recurso se ha llegado a la conclusión que este segundo extremo no se encuentra debidamente acreditado, resultando entonces una circunstancia atenuante que debe ser valorada en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que limitan la potestad sancionadora, según se ha indicado previamente. Conclusión. Teniendo en cuenta todos los fundamentos precedentes, se llega a la conclusión que corresponde declarar fundado en parte el recurso interpuesto contra la resolución número 051-2025-Pleno JNJ, pues si bien los fundamentos en ella contenidos relativos a la acreditación de que la recurrente incurrió en falta disciplinaria muy grave, tipifican en el numeral 1 del artículo 47 de la ley de la carrera fiscal, se encuentran debidamente justificados en los hechos y el derecho aplicable al caso concreto, no encontrándose en el recurso elemento alguno que rebata los mismos. No ocurre lo mismo en cuanto a la falta muy grave prevista en el numeral 10 del artículo 47 del mismo cuerpo normativo, sobre la cual se ha llegado a la conclusión, a partir de los fundamentos recursivos, que no se encuentra debidamente acreditada.
Por consiguiente, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde graduar el reproche disciplinario establecido primigeniamente en la recurrida e imponer a la recurrente una sanción, si bien significativa, de menor intensidad a la institución, conforme a la atribución conferida en el inciso G del artículo 2 de la Ley 3916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, esto es, la suspensión por 120 días calendarios. Por los fundamentos expuestos se propone lo siguiente: artículo primero, declarar fundado en parte el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Liz Patricia Benavides Vargas contra la resolución número 051-2025-Pleno-JNJ, que resolvió imponerle la sanción disciplinaria de destitución por su actuación como fiscal de la Nación, y reformándola, imponerle la sanción de suspensión por 120 días calendario. Artículo segundo, notificar la presente resolución a la administrada señora Liz Patricia Benavides Vargas. Artículo tercero, declarar agotada la vía administrativa con la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. Artículo cuarto, disponer la publicación de la presente resolución en el portal de la Junta Nacional de Justicia, www.jnj.gov.pe. He concluido, señor presidente, con la presentación de la ponencia. Muchas gracias. Pasamos a la deliberación.